Estimados participantes, sean todos muy bienvenidos a nuestro taller de redacción de artículos científicos. Espero que estén muy bien de salud para poder proseguir un poco con nuestro taller. El día de hoy o en esta ocasión voy a estar presentándoles a ustedes el uso adecuado, por lo menos en términos de forma de la plantilla de, del modelo de artículo científico basado en el modelo de la IEEE que nosotros vamos a adaptar al modelo del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. En ese sentido, voy a presentarles brevemente y lentamente cuáles son las partes y qué requisitos de forma debe tener cada uno de los componentes de la estructura básica de un artículo científico. También para poder proseguir en el uso de este modelo, siempre les recomiendo, por favor, haber leído adecuadamente nuestro manual de redacción, por lo menos en la sección número 3. Si desean profundizarlo, es importante que lean la mayor cantidad de secciones posibles, pero con la sección 3, que nos muestra adecuadamente cuáles son las partes y los componentes de cada una de las partes básicas de un artículo científico, ya vamos a estar bastante bien preparados para poder, vamos a decir, redactar o construir un artículo en función a una problemática que identificamos y que vamos resolviendo utilizando siempre el método científico, obviamente. Por lo tanto, también les recomiendo ver los videos y ver cualquier tipo de material que les sea útil y que les pueda ayudar en todo este proceso. Bueno, entonces les voy a presentar el modelo o la plantilla que está a disposición de ustedes en nuestro repositorio en el Classroom, como ya lo habrán visto. Voy a dar una rápida presentación para que puedan verlo. Nuestra plantilla está compuesta por el modelo eh, de, de título, ¿verdad? Que tiene ya el tamaño de letra y las características que debe tener un trabajo cualquiera antes de iniciar, ¿verdad? En ese sentido, empezamos por el título. El título está escrito de la siguiente manera. Tiene que estar escrito en tamaño 24. Simplemente aquí lo modifican y ya pueden escribir el título. Como les dije, siempre es recomendable que tenga entre 15 y 20 palabras a lo sumo. Eso no es una regla obligatoria, pero se recomienda que no sea demasiado extenso. Siempre el título debe tener la menor cantidad posible de palabras, obviamente tratando de explicar lo más que se pueda sobre nuestro tema. Y de hecho que el tema debe estar contenido en el título y debe estar especificado, ya sea por algún resultado, por alguna limitación, por alguna metodología aplicada, etcétera, eh, que ayude a que se entienda ya con solamente la lectura del título. Después tenemos la identificación de los autores, en el cual acá pueden ver, por ejemplo, primer autor, segundo autor y tercer autor. Y en esta parte también le voy a explicar un poco lo de la prelación de los autores. Podemos ver que acá tenemos un superíndice que tiene un corchete y un número. Ese corchete puede indica en realidad la organización a la cual está afiliada esa persona o ese determinado autor. ¿Pueden existir personas de distintas afiliaciones? Por supuesto que sí. Y si existen de otras afiliaciones, por favor, utilicen otros símbolos. Pueden utilizar el asterisco, pueden utilizar eh, cualquier otro signo que pueda dar una indicación válida de los autores. Acá, por ejemplo, imagínense que yo agrego otro autor, entonces lo único que tengo que hacer es copiar esto aquí. Obviamente, en vez de ser Instituto de Altos Estudios Estratégicos, puedo poner
facultad, facultad AAA, universidad, universidad XXX. Entonces acá yo sé que no es más el corchete y el autor, el segundo autor es de la universidad, de la facultad AAA de la universidad XXX. Podemos observar también que tiene un superíndice numérico, ¿verdad? Yo mantengo siempre, o siempre se utiliza, se estila tener los superíndices numéricos para los correos electrónicos. Traten de usar un correo institucional si es posible. En el caso de no contar con un correo institucional, poner su correo personal, ¿verdad? Obviamente una vez que se ponga el correo, lo ideal sería que se mantenga eso lo más que se pueda para poder contactar con las personas. Bueno, es muy importante el orden, el primer autor, el segundo autor y el tercer autor, y definitivamente sí es importante. Generalmente el primer autor representa a la persona que aportó en mayor medida en términos de aporte intelectual, de trabajo para la creación del artículo y para el desarrollo de la investigación. Y se reserva el último lugar generalmente para el supervisor, para el director, para el tutor, que generalmente hacen los trabajos de supervisión y de validación. Los autores que están en el medio son los autores que pueden ser 1, 2, hasta n autores. Son aquellos autores que ayudan y que dan un aporte intelectual interesante para el desarrollo del artículo. En ese sentido es muy importante, ¿verdad?, siempre darle el lugar y mantener la ética, ¿verdad? El primer autor siempre es aquel compañero que dio un aporte, que trabajó más, que hizo algo, y eso es también una forma de reconocer el trabajo de las personas. Nosotros vamos a proponer la utilización de una matriz de aporte intelectual que está, vamos hasta abajo en la última parte, ¿verdad? Entonces, si yo pongo el autor 1 allá debajo del título, entonces el autor 1, yo simplemente aquí pongo sus iniciales. Supongan que el autor 1 se llama Arturo Pérez, entonces AP. Yo les recomiendo para que no gastar mucho espacio en los nombres, ¿verdad? O incluso si quieren pueden llamarlo de esta manera, A Pérez. Pero eso simplemente es una sugerencia mía. Ustedes pueden hacerlo. De hecho, esta parte ya es libre, pero aquí, por ejemplo, les muestro generalmente lo que suele aportar un autor, ¿verdad? La idea original suele ser ya sea del supervisor, del tutor, con el autor o los autores. El autor suele recolectar datos, suele establecer la metodología, suele revisar la literatura, suele realizar el manuscrito original, suele gestionar el proyecto en general. De repente las revisiones y la validación queda a cargo de los otros autores o queda a cargo del supervisor y del tutor. Y así sucesivamente. Entonces la persona que tiene mayor cantidad de trabajo va como autor 1. Entonces este cuadro nos va a ayudar a decir, si yo quiero hablar de la metodología que se trabajó acá, entonces tengo que hablar con el autor 1 y con el autor 2 y con el autor 3. No, pero él validó el trabajo. Me gustaría ver un poco el trabajo de validación de esto. Y así sucesivamente. Entonces esta tabla está muy relacionada con nuestros autores, ¿verdad? Generalmente suele ser un motivo de conflicto esto porque muchas veces, qué sé yo, 2 o 3 autores trabajan tan intensamente que de repente es complicado establecer quién es el primer autor, ¿verdad? En otras situaciones ya no se da a menudo, pero solía ocurrir antes que los supervisores o tutores de repente iban como primer autor, ¿verdad? Siendo que eso no es adecuado, ¿verdad? Bueno, es simplemente para tenerlo en cuenta. Acá ya tenemos, por ejemplo, yo voy a volver a eliminar esto para no crear confusión. Tenemos que todos los autores son del instituto. Entonces ya está el instituto, sus respectivos emails. Bueno, aquí nosotros tenemos el resumen o abstract. El resumen está en negrita, está en un solo párrafo. Ya sabemos cómo se redacta un resumen, que debe tener un resumen,
y nosotros vamos a tener una restricción de 150 palabras para el resumen. También hay una parte que pueden hacer una vez que terminan el resumen en español. Como ustedes saben, también el resumen se hace al finalizar el artículo, cuando tengan todos los resultados, cuando tengan las conclusiones. De esa forma les va a ser más sencillo escribir el resumen. Entonces el resumen lo traducen al inglés, ¿verdad? Traten de hacerlo con una buena traducción, traten de hacerlo si es posible con algún amigo, con algún compañero, algún colega que sepa hablar inglés, que sepa escribir, que sepa leer. Entonces le damos también una pequeña revisión, ¿verdad? Generalmente una traducción con el Google Traductor y que lo revisa una persona que tiene manejo del idioma inglés, ya tenemos un buen resultado. Bueno, empezamos entonces con la introducción. La introducción es, vamos a decirle, la puerta de bienvenida a nuestro trabajo. Y entonces simplemente lo que tenemos que hacer es que ya trabajarlo de esta manera. Simplemente voy escribiendo dentro de este modelo. Y acá vamos a hablar de algunas cosas. Bueno, simplemente para tener como modelo lo que hago es seguir las indicaciones que está acá. Todo está en inglés, pero bueno, vamos a ir repasando algunas cosas. Cada párrafo debe tener a lo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 6 a 10 líneas. Lo que implica que tiene que tener aproximadamente de 6 a 8 sentencias. 6 ya es una cantidad adecuada de sentencias, ¿verdad? Cada párrafo debe tener vamos a decir, una extensión no demasiado larga y debe explicar bien y se debe tener una intención de comunicación. Este párrafo tiene que comunicar algo, entonces yo siempre me tengo que preguntar qué es lo que quiero comunicar con este párrafo. Si se hacen esa pregunta y pueden responderse a esa pregunta, están escribiendo bien el artículo. Esta es la extensión adecuada de un párrafo y el párrafo debe estar justificado, debe tener una pequeña sangría de 0,5 aproximadamente y bueno, todo eso está ya tipificado dentro de la plantilla, no hay mucho que trabajar. Si yo necesito una subsección dentro del artículo, la subsección tiene que ir marcada por vamos a decirle por una marca que va a iniciar desde A hasta N. Voy a tener A, B, C, D, E hasta donde yo necesite. Y esta subsección debe estar de manera cursiva y debe escribirse de esta manera como está en este lugar, ¿verdad? En ese sentido, bueno, acá tenemos también un subtítulo y acá tenemos una pequeña tabla que dice el tamaño de letras del artículo, ¿verdad? Y acá en esta tabla nos dice todos los tamaños de letras que debe tener el artículo, pero yo igual les voy a repetir, ¿verdad? El título tiene que tener tamaño de letra 24. Los nombres de los autores tienen que tener tamaño de letra 11. El que va a tener tamaño de letra 10 son, vamos a decirle, las palabras que están en los párrafos dentro del artículo, ¿verdad? Entonces, el email de los autores tiene que tener tamaño 9. Las tablas, ¿verdad? Que en este caso acá están las tablas, tienen tamaño de letra 8. Y las figuras también tienen tamaño de letra 8. Acá tenemos figuras, ¿verdad? En ese sentido, el nombre de las figuras va abajo y el nombre de las tablas va arriba. Y la tabla se escribe con fuente toda en mayúscula, que es este tipo de fuente que tenemos acá. Eso es igual para todos y lo pueden revisar en este lugar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces es todo lo que está aquí y tenemos que tenerlo, ¿verdad? Bueno, también hay algunas recomendaciones para los títulos. Todos los nombres, todas las palabras del título deben llevar la primera letra de mayúscula, excepto los conectores, por ejemplo, I, O. Todo lo que está acá, tenemos el ejemplo del inglés, pero el resto tiene que estar todo en mayúscula. Ahora vamos a dar algunos ejemplos después. Bueno,
todos los detalles de los autores, sus títulos, etcétera, van en en su pequeña bibliografía. Entonces, eh, yo creo que lo van a tener más detallado ahí abajo y les voy a mostrar en breve, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el... En este caso tenemos, por ejemplo, si yo quiero otra vez agregar viñetas dentro de cada una de las secciones, entonces yo puedo usar viñetas numeradas, puedo usar como en este caso viñetas no numeradas, y tiene que tener una pequeña sangría y tiene que estar dentro del vamos a decirle, identadas dentro de cada subsección, ¿verdad? En este caso está identado esto que está aquí y esto que está aquí también está identado, ¿verdad? Entonces, todo esto es simplemente seguir el modelo, ¿verdad? Si yo necesito usar ecuaciones, entonces yo puedo numerar las ecuaciones como está acá de manera manual. También el Word te permite numerarla de manera automática, pero para no complicar pueden hacerlo de manera manual. Eh, Siempre acá, cuando van a utilizar fórmulas o modelos matemáticos, siempre es recomendable insertar ecuación o insertar símbolo. En ese sentido es algo que van a tener que practicarlo ya en el Word, ¿verdad? Bueno, en el caso de que yo tengo una figura, siempre sáquenle los marcos, dejen el fondo blanco si es posible, pónganle nombre a los ejes, pónganle nombre a las referencias si es posible dentro del gráfico, si no es posible lo sacan fuera del gráfico. Pero no pongan un gráfico y que en su gráfico tenga un título, su gráfico, y vuelvan a poner el título dentro del nombre de la figura. Sean pulcros con eso. La figura se escribe en Fig 1, Fig 2 y así sucesivamente. Traten de que las fotos sean la más nítida posible, utilicen el formato PNG para grabarlo, que es lo mejor que se puede meter dentro del artículo, ¿verdad? Si tienen fotos en JPG y no tienen en otro tipo de fotos, no importa, ¿verdad? Pero lo ideal sería utilizar PNG, que es de muy alta calidad para este tipo de trabajos. Muy bien, entonces todo eso en la introducción ya saben lo que tiene que ir todo lo referente a eh, a todo lo que se debe saber previamente para trabajar en el artículo. La introducción puede tener varias partes, puede tener varias subsecciones, eso depende muchísimo de lo que les toque. Les recomiendo que vean los otros artículos que se presentan para ver más o menos cómo se trabaja, ¿verdad? Muy bien. Con respecto a las referencias, nosotros dentro de los artículos referenciamos eh, con corchetes. Obviamente eso es para tener una economía de espacio. Por ejemplo, si yo quiero decir, si yo copié este artículo y parafraseé de otro artículo leído, entonces lo que yo hago en vez de citarlo, por ejemplo, González 2018, lo único que hago es poner 1 y se queda el 1, simboliza lo que sería González 2018. Obviamente cuando vaya a las referencias, ahí va a estar el artículo número 1 como les comenté recién, ¿verdad? En ese sentido es importante leer un poco lo que nos dice nuestro modelo, ¿verdad? Eh, yo puedo hacerle hablar a las referencias, por ejemplo. González y Alvarenga en el 2018 establecen que, en vez de escribir González y Alvarenga, yo simplemente escribo 2. Por ejemplo, acá, 2. Establece que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hay cosas que no hay que usar, por ejemplo, referencia. 3, como referenciarnos a una referencia, valga la redundancia, de esta manera, no es adecuado. De esta manera tampoco. Eh, de esta manera tampoco. Directamente yo escribo 1 muestra que. ¿Entienden? Entonces, acá tenemos todas las formas de cómo referenciar cuando son varias referencias. Entonces, mucho secreto no hay.
Obviamente después yo hago lo mismo con introducción, materiales y métodos, resultados, todo lo que tiene que estar ahí dentro, ustedes ya lo manejan por lo menos en teoría y ahora tenemos que pasarlo al modelo y el modelo es sumamente sencillo. Es como le estoy diciendo, hay que seguir las reglas y no nos va a pasar absolutamente nada. Después llegamos a las conclusiones y hasta conclusiones se encuentran los títulos numerados. ¿Qué quiere decir eso? Y por qué es muy importante que lo sepan. Por ejemplo, de repente la revista del IAE puede tener una extensión máxima de 6 hojas, pero las 6 hojas se cuentan hasta donde termina, ¿qué cosa? Las conclusiones. A partir de agradecimientos ya no se cuenta como página. Los agradecimientos, la biografía, el aporte intelectual de los autores y las referencias se quedan fuera del artículo. Este es un artículo, pónganle ahora que de 3 páginas, pero en realidad tiene 3 páginas, bueno, 2 páginas y media, porque conclusiones no llegan ni a terminar, a cerrar la primera columna. En ese sentido, tienen también todo el entrenamiento para escribir de fondo los artículos. Ahora con esta forma va a ser mucho más sencillo. Si se pueden dar cuenta, este artículo no es para nada complicado, es sumamente amigable, no hay mucho que dar, no hay mucha vuelta que dar, es simplemente seguir las reglas. Todo esto está en inglés, obviamente ustedes lo pueden traducir en el Google Translator, en el Google Traductor, pero rápidamente. Pero de todas formas es muy intuitivo, no hay que cambiar muchas cosas, simplemente le pongo lo que yo tengo que poner. En el agradecimiento van todas aquellas personas que hicieron el favor de revisarle el trabajo, sin dar un aporte, vamos a decirle, intelectual demasiado grande. Acá van también las personas que hacen que los programas puedan funcionar, los fondos de financiamiento al trabajo, las universidades, etcétera, ¿verdad? De hecho, esta parte es bastante libre, pero se recomienda que se agradezca lo que yo le estuve comentando. Después tenemos la biografía. La breve biografía no debe pasar de 150 palabras. 50 palabras es lo adecuado, pero 50 palabras también es de repente muy cortito. Entonces, entre 100 y 150 palabras es un tamaño bastante adecuado, ¿verdad? Acá, por ejemplo, puede ser: yo soy ingeniero de tal carrera, egresé en tal año. Pueden hablar brevemente de todos sus títulos, ¿verdad? Después hablan de su área de desempeño y después le dan el link de su LinkedIn o de su CVPI, dependiendo de qué es lo que tengan. Si es que quieren, eso es opcional. Les voy a mostrar un ejemplo también un poco más adelante. Por último, en realidad no por último ahora, pero en el penúltimo punto tenemos el aporte intelectual de los autores. Como ya les estuve diciendo originalmente, listo acá en orden de prelación, es decir, autor 1 el más importante, autor 2 es el segundo más importante y así sucesivamente, hasta llegar al autor N, que es el supervisor o tutor. Y ahí yo voy marcando qué es lo que ellos aportaron a este trabajo. Por último, y no menos importante, tenemos a las referencias. Las referencias para el formato IEEE tienen su propia forma de citar, tiene, vamos a decirle, tiene su propia notación. Pero nosotros vamos a utilizar en este caso la notación o la referenciación estilo APA, porque es el más amigable y el que más conocemos entre todos. En ese sentido, simplemente era conocer un poco el template, ver cómo trabaja, ver qué tiene dentro, que no es nada fuera de otro mundo, tiene sus reglas, pero es sumamente sencillo. Como les dije también originalmente o en algún momento, la mejor forma de escribir bien un artículo es leyendo muchos artículos. No se queden con esta verdad, no se queden con esta clase, vean otros videos, vean otros materiales y van a poder hacer una comparativa para poder aprovechar este modelo, este template. Entonces, creo que con este trabajo es bastante ya factible poder ir escribiendo el artículo, poder ir cargando, poder ir desarrollando.
a medida que uno pueda para ir adquiriendo la destreza. Pero la destreza se adquiere primeramente con la lectura, ¿verdad? En ese sentido, eh, he llegado hasta este punto. He realizado la presentación de nuestra plantilla de redacción de artículos científicos. Está a su disposición. Tenemos también con este video la posibilidad de ver y rever todas las veces necesarias para poder realizar un trabajo adecuado y que por sobre todo se enmarque en esta plantilla, en este documento. Desde ya quisiera agradecerles por su atención y por haber visto todo este trabajo y más que nada con la esperanza de que les sea de utilidad y que les pueda servir como un punto de partida rápido y sencillo al fascinante mundo de la escritura científica. Desde ya, un gran saludo, un fuerte abrazo, espero que estén muy bien y que se cuiden y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Un cordial saludo.